representación de Diputación de La Coruña. Bueno, Fernanda, que estabas aí haciendo tai chi, perdonad, es un minuto. Bueno, hola a todos e todas. Eu veño en representación da Deputación da Coruña. Quero desculpar ao deputado de Benestar, Xoan Manuel Sande, que lle gustaría ter estado aquí con vos, pero non pudo ser. E, bueno, desde a Diputación, pois, é unha alegría que o programa pois poda levarse a outros concellos que non sean só Ferrol, non? Entón, hai representación aquí de toda a provincia, era o que se pretendía desde a Diputación, que se poidera levar a outros concellos que non tiñan tantos medios. Gracias a Alce. Bueno, pues buenos días. Ante todo y sobre todo, en nombre de la ciudad de Ferrol, bienvenidos todos aquí. Para nosotros es un orgullo, es una satisfacción, es un placer el recibiros hoy en nuestra ciudad. Un minuto nada más, puesto que no quiero que os enfriéis, que hay que continuar con lo importante, que es la jornada que estáis celebrando hoy aquí con nosotros. Deciros que sois un ejemplo para toda la sociedad. Un ejemplo de las personas que no se resignan, un ejemplo de las personas que quieren seguir participando absolutamente en la vida de la sociedad, a todos los niveles, un ejemplo de organización, de cariño, de solidaridad. Yo creo que Alce, y en este caso Alce Ferrol, está haciendo una magnífica labor en todos los sentidos, social, física, sanitaria, absolutamente maravillosa, y por eso quiero decir que igual que ahora estamos detrás de Alce, lo seguiremos estando en la posición que nos sitúe la ciudadanía de Ferrol el próximo domingo, en el gobierno o en la oposición. Rafael, estaremos con vosotros. Muchas gracias y enhorabuena. Vamos terminar. Si este programa é posible, polo menos en Ferrol, debido ao concelleiro de Deportes. Manolo, sei que non querías falar, pero como teño bastante trato con él, isto é posible. Gracias, Manolo. Manolo, un minuto. Hola, Rafa. Bos días a todos. Como decía o alcalde, benvidos a Ferrol. Rafa, non me merezo isto, porque o programa, cando mo presentachedes, tanto ti como Carlota e Andrea, creo que foi un proxecto que acollín desde o primeiro momento. Creo que merece a pena este proxecto, e se somos pioneiros, mellor que mellor. Enhorabuena a todos, gracias, e gracias a lembrade, vamos continuar agora, ides, por desgracia non, imos continuar, despois pararemos, temos un pincho salgado, un pincho doce, café e zumes. Hai que agradecer ao catering de Calanza, que tamén está colaborando con este acto. Tedes as cabinas de masaxe, a reducción de tensión e glicosa na Escola Universitaria de Enfermería, tedes o stand de tecnología Lightweight, e nada, pasémoslo ben, a disfrutar, e despois nos vemos no xantar. Veña, un saludo.